compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. ¿Qué tal, Katy? Buenas noches, Dios te bendiga, y a todos nuestros televidentes, agradecerles su sintonía esta noche y todas las noches que nos ven en este programa Joyas Eternas. Gracias, la verdad es un placer estar compartiendo con usted y con nuestros televidentes nuevamente. Y pues la verdad, como todos sabemos, estamos entrando en el mes de junio, el mes que celebramos a los papás. Sabemos que la verdad un papá tiene una importancia bastante amplia en la vida de un hijo, ¿verdad? Y entonces queremos empezar con que usted nos podría decir las características de un buen padre, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas características? Bueno, quizá, Katy, comenzar diciendo que ser padre es una bendición muy grande. Realmente, el llegar a formar una familia, el tener hijos, es una bendición que Dios a nosotros nos permite que podamos sentir en parte lo que Él es, porque Él es Padre, y que podamos nosotros entender en parte, en nuestro nivel y dimensión, lo grande, lo hermoso de poder tener un hijo que es sacado de nuestras propias entrañas, que es salido de nuestros propios lomos. La verdad que es una bendición muy grande. Y bueno, es muy importante el rol del padre. Los padres, tanto la madre como el padre, somos insustituibles, ¿verdad? Gracias a Dios por todos los que todavía tenemos la oportunidad de tener papás. Yo a mi edad tengo la bendición de tener a mi padre de 79 años de edad, todavía vivo, y de entender lo importante, la solidez, la solvencia que ministra el tener un padre en la casa. Pues, características de un buen padre, solo quiero decirte que esto se va adquiriendo con el tiempo. Lamentablemente no nos han enseñado, y debería haber un curso ya en primaria, secundaria, diversificado. Las iglesias deberíamos de tener cursos o incluir dentro de nuestras predicaciones información de cómo poder ser un buen padre. Porque se dice mucho en la calle e incluso en muchos púlpitos que nadie nos enseña a ser padre. Y eso es cierto. Lamentablemente no hay un curso donde nos enseñen, pero debería haberlo. Ya a estas alturas de la vida creo que tenemos que entender que es necesario que empecemos a formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, acerca del rol de la paternidad, porque un día la gran mayoría va a tener que ejercerlo. Y entonces es bueno que las iglesias y los que nos dedicamos a educar podamos incluir dentro de nuestros proyectos el poder formar a nuestros jóvenes para ser buenos padres. Te lo digo porque la verdad es de que a veces uno, como no ha tenido esa información, pues empíricamente ha iniciado esta gran aventura de ser padre, y en esa aventura, como todo ha sido muy empírico, entonces hemos cometido muchos errores. De hecho, aún hubieran cursos de paternidad, como estoy yo sugiriendo, de todos modos cometeríamos errores. El mismo Jesús dijo en una oportunidad: vosotros siendo malos, hablándole a los padres, sabéis darle buenas cosas a vuestros hijos. O sea que el milagro más grande que puede tener un hijo es que de un padre malo pueda salir algo bueno. Pero Jesús ahí metió en la canasta de malos padres a todos. Entonces realmente un padre excelente, un padre que no comete errores, no existe. Y esto creo que es lo primero que tenemos que entender todos los hijos, que nos tocó llegar a la casa de un hombre donde va a haber una paternidad imperfecta. Claro, con el contacto que tenemos con el Señor, nuestra intimidad con nuestro Padre, la intimidad que tenemos con la palabra de Dios, el echar a andar los principios y fundamentos de la palabra, nos va a ir acercando cada vez más a lo que es ser un buen padre. Pero la verdad, hija, te puedo decir con toda honestidad, todos los padres, por muy ministros respaldados que seamos, hemos cometido errores a la hora de ser paternidad. Todas las cualidades de un buen padre, que es tu pregunta, que es muy extensa, es muy larga, la verdad, pues tendríamos que verla en tres áreas: el área del espíritu, el área del alma y el área del cuerpo. Podemos tener padres muy buenos espirituales, pero muy malos en lo físico, es decir, muy malos proveedores. Gente que pueda estar sirviendo en la iglesia, que pueda manejar la palabra, buenos consejos, pero que realmente sea un fracasado económicamente. Podemos hablar de un padre que sea muy excelente en lo económico, que realmente esté proveyendo muy bien, pero que espiritualmente no esté aportando nada.
Podemos hablar de un padre que esté aportando dinero, pero no cariño, no amor. Podemos hablar de gente que da mucho amor, pero no da recursos. Entonces, la verdad es de que para poder hablar de una paternidad buena, tenemos que encerrar esta integralidad. Ser excelentes padres para mostrar una buena bendición espiritual, almática, sentimental, afectiva con los hijos, y también de caricias, de cariño y afectiva, ¿verdad? Eso sería un buen padre, el que puede tomar la integralidad del ser espiritual, mi cuerpo, y hacerlo con toda bendición. Creo que usted mencionaba ahorita algo importante, ¿verdad? Que hay tipos de padre, ¿verdad? Que son el espiritual y el terrenal sería en este caso, ¿verdad? Y entonces ver qué diferencia hay, ¿verdad? Entre el espiritual y el terrenal. Bueno, quizá la definición así tan abierta no está, sino que te decía que los padres tenemos que ser integrales en tratar de ministrarles a nuestros hijos. Hablemos de lo espiritual, mira, los padres tenemos que entender que nosotros somos preceptores, somos formadores, no solamente de la educación de nuestros hijos secular, sino también de la formación espiritual. Y que desde luego de los recursos espirituales que nosotros tengamos, es de esos recursos que vamos a administrar a nuestros hijos. Por eso, mientras más recursos tenga un padre espirituales, más va a poder ministrarle a sus hijos mejores recursos. Te digo, un hombre que tiene una experiencia personal con Jesucristo, un hombre que ha sido perdonado por la sangre del Señor, un hombre que tiene comunión con Dios, un hombre que le sirve a Dios, un hombre que se informa por la Escritura lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable y desagradable, un hombre que está conociendo el corazón de Dios, obviamente va a tener mejores recursos para formar a sus hijos a nivel espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual, no estamos hablando de llevar necesariamente un hijo a la iglesia, aunque eso es muy importante, pero quizá más que llevarlo a la iglesia es formarlo en la casa. Y quizá ahí los padres hemos tomado un error de dejarle a la iglesia, a los colegios cristianos, la formación espiritual de los hijos y nosotros dedicarnos puramente a lo secular. Eso hay que cambiarlo, eso hay que arreglarlo. Los padres somos los pastores, los apóstoles, los maestros, los evangelistas de nuestros hijos. Y tenemos que entender esto, porque si no lo entendemos, a lo mejor no vamos a poder hacer muy bien nuestro rol a nivel espiritual. A nivel almático, porque nuestros hijos son alma, necesitan palabras de estímulo, necesitan palabras de victoria, palabras donde nosotros les recordemos una y otra vez que son hábiles, que tienen aptitudes, que son capaces. Hablarles a nivel del alma de que son personas amadas por nosotros. Si quizá no fueron planificados, por lo menos sí esperados y amados desde que están en el vientre de su madre. Tenemos que entender que el hijo necesita palabras de estímulo y una formación que torne en un ambiente de amor. Y aparte de eso, tenemos que entender también que no solamente son alma, también tienen cuerpo, y ese cuerpo necesita recibir caricias, besos, abrazos, juego, cosquillas. Todo eso es necesario para un niño. Su actividad lúdica, que juegue, que hay muchos padres, ¿verdad?, que no sé por qué no le permiten a sus hijos salir a la calle, relacionarse con otras personas, jugar, estar en equipos de fútbol, de natación, de lo que sea. Es parte de la vida y tenemos que proveerles para que ellos estén en esa situación. Y obviamente pues ya las comodidades del cuerpo, que tiene que ver con dónde va a estudiar, cómo va a vestir, en dónde va a vivir. O sea, es una integralidad lo que es ser padre. La verdad que es muy complejo, y como muchos jóvenes no tienen esta complejidad clara, entonces fornican, traen hijos a la tierra, pero no pueden sustentarlos con todo esto que estoy hablando. Uno, porque no están preparados; dos, no tienen la edad; y tres, ni siquiera sabían las responsabilidades que conllevaba ser padre. Pues algo que me viene a la mente, ¿verdad? Es, por ejemplo, nuestro pastor, ¿verdad? En este caso, usted es mi pastor, ¿verdad? Él, o sea, en este caso, en lo espiritual, ¿verdad? Usted sería mi papá en lo espiritual dentro de la congregación, ¿verdad? Bueno, mira, sí. Voy a quizá explicar un poquito esto. Cuando estoy hablando de que el padre tiene que proyectar esta formación, estos cuidados sobre el hijo, espiritual, mi cuerpo, es la función de todo padre.
Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un papá no ejerce bien su paternidad? Y eso pasa mucho. O sea, te repito, los padres a veces faltamos por ignorancia, voluntaria, involuntariamente, faltamos a nuestro rol de ser padres. Entonces tenemos que entender que Dios, Jehová, es nuestro pastor. Él es nuestro Padre. Pero tenemos que entender que no es Padre de todos, sino que Jehová se convierte en el Padre de todas aquellas personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia en Efesios capítulo 2, verso 2 dice que todos nosotros somos hijos de ira, no hijos de Dios, sino que hijos del enojo de Dios. Dios está enojado con los hombres por causa del pecado y de la genética dañada que tenemos por el pecado. Pero Dios nos permite volvernos sus hijos solo a través de un acto. Así como en lo biológico, en un solo acto, alguien puede llegar a ser hijo. Así en lo espiritual, por un solo acto de fe, podemos volvernos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos hijos. Para que yo pueda convertirme en hijo de Dios, Juan capítulo 1, verso 12 dice que yo tengo primero que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y número 2, tengo que creer en el poder de su nombre. Si yo creo en Jesucristo, creo en su nombre y lo recibo y le doy la bienvenida a mi corazón, y Él entra y Él se digna entrar, en ese momento yo paso a ser hijo de Dios. Me dan la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, Dios quiere ejercer esa paternidad sobre nosotros, pero no está sustituyendo la responsabilidad del papá terrenal, sino que Él desde luego va a ministrar nuestros espíritus, nuestras almas, y va a proveer para nuestros cuerpos. Pero en ningún motivo Dios está sustituyendo al papá terrenal, sino que Él va a hacer su función en el nivel de Dios, y los papás lo vamos a hacer en el nivel terrenal. Entonces no nos confundamos en eso, porque entonces alguien puede decir, bueno, que Dios eduque a mi hijo, al final ya es su papá. Ya te convertiste a Cristo, ahora Él es tu pastor, ahora es tu papá. Entonces yo me hago a un lado y que Dios te mantenga, que Dios te dé su cuidado, que Dios te ampare. Y eso no es así. Una cosa es la paternidad que Dios ejerce sobre nosotros en el campo espiritual, y otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Y nunca Dios va a venir a sustituir el rol de un padre, a no ser que sea huérfano. La única razón por la cual Dios puede decir, ahora voy a ser tu papá, como que fuera tu papá biológico, es cuando uno prácticamente se queda sin la paternidad por muerte del padre. Entonces ahí la Biblia es clara cuando dice que el padre del huérfano es Jehová. Entonces, queremos saber qué nos puede decir usted respecto a los hijos, ¿verdad? Que por un acto de irresponsabilidad, ¿verdad?, no conocen a los papás. Bueno, quizá para poder contestarte, una vez más, alertar a todos los jóvenes varones a no jugar con la sexualidad. Realmente tenemos la capacidad de engendrar hijos. Entonces, en la fornicación, realmente lo que está propiciando es lo que me estás hablando. ¿Cuántos jóvenes embarazaron jovencitas y como no tenían los recursos, como no tenían los medios, ni estaban preparados para la paternidad, sencillamente abandonaron a los hijos que crecieron sin el amparo, que crecieron sin la asesoría, sin el consejo, sin el cariño, sin el amor de un padre? Realmente invitar a los jóvenes a que frenen la fornicación, a que por ningún motivo jueguen con la sexualidad, porque en una de esas pueden, producir un hijo de esa fornicación que lo van a abandonar y que va a crecer ese hijo con muchas deficiencias, porque un padre es insustituible. Gracias a Dios por los padres que entienden a las hijas cuando las hijas llegan con un embarazo que tiene una paternidad irresponsable. Y la verdad, yo quisiera también animar a los padres cuando tienen esa sorpresa, porque llegan esas sorpresas a la casa. De repente, papá, estoy embarazada, y el joven no quiere hacerse cargo de la paternidad. Se comete un error muy grande al querer obligar
a la pareja que se forme cuando se ve que el hombre no quiere ser un padre responsable. Y no, pues ahora obligadamente, como mi hija está embarazada, te casas con ella. Realmente está casando a su hija en un infierno que va a tener con un hombre que no quiere a su hija, que no la ama, porque sencillamente yo creo que se pueden cometer errores en nombre del amor. Obviamente es una fornicación, pero de alguna manera cuando hay amor y viene el resultado, mira, estoy embarazada, las situaciones, no te preocupes, yo voy a trabajar por ti, me voy a rajar el lomo, pero a ti no te va a hacer falta ni mi cariño ni mi amor, te entregaste a mí por amor, yo también, ni a nuestro hijo, así que yo me hago cargo del niño, y no porque sea un compromiso, sino porque te amo a ti y amo a nuestro hijo. Entonces cuando pues se da esa situación, pues gracias a Dios tiene muchos paliativos, pero el problema está cuando llega la jovencita, papá, estoy embarazada, y realmente no se quiere hacer cargo. Entonces, tomar las cosas con mucha sobriedad. Lamentablemente no van a ser los primeros ni los últimos que van a padecer esta situación. Y no insultar a la hija, porque ese es el problema, que de repente llega la hija con este problema y se le empieza a insultar, eres una cualquiera, con palabras altisonantes, nos has deshonrado, tantos reproches, que no solo la niña llega a la casa embarazada, miedosa, no sabe qué va a pasar, el amor de su vida la engañó, resultó ser que no la amaba, solamente era una pasión la que sentían por él, utilizaron su cuerpo nada más. Entonces no solamente tiene esa carga, ese dolor, el miedo de enfrentar una vida ya con un niño, sino que todavía viene la carga del papá, de la mamá, eres una cualquiera, los hermanos. Yo siento que en ese momento se tiene que poner uno en el caso del afectado, te dejó el hombre, te traicionó, bueno, aquí está la familia para apoyarte, y ve la forma de cómo solucionar un gran problema. Está llegando a la casa. Por eso, invitar a las señoritas a que no forniquen. Hoy en día está de moda que ya tienes 16 años, no has tenido relaciones sexuales, no eres mujer, no eres miedosa. Hay un bullying que se le hace a las mujeres vírgenes hoy en día, que tienen 16, 17, no digamos de más edad. Pero no jueguen con la sexualidad, realmente es muy delicado. Cuánta paternidad irresponsable no tenemos hoy en día en ese 2014. Cuántas madres solteras están surgiendo y las bendecimos, son benditas de Dios. Dios las va a sacar adelante si se someten a los principios de la palabra, pero no es ese el programa que Dios tiene para ellas. Lo que Dios quiere es que se formen matrimonios estables y para toda la vida. Yo creo que hoy en día está muy de moda la situación de romper vínculos, pactos, y yo animo a todos los jóvenes que realmente se casen a edades maduras, donde ya sepan lo que quieren de la vida, para que no de repente vaya a resultar que ya tienen 21, 22, 25 años de matrimonio y se rompen los matrimonios, porque suele ser que me doy cuenta que no te amé como quería, era muy pequeña y hoy quiero vivir otro tipo de vida, y se rompen los matrimonios de una manera tan irresponsable. Entonces, invitar realmente a los jóvenes a que no forniquen, y número 2, a que no tengan una paternidad hasta que no tengan la madurez, porque hoy en día lo que quiere esta sociedad es de gente más madura, que tenga decisiones más sabias y que pueda tener omisiones más sabias y que puedan tomar el rumbo de familias que sean más fuertes y más poderosas gracias a las buenas decisiones. Entonces, realmente, hija, ¿qué va a pasar con los hijos que crecen sin padre? Pues realmente, pues van a manejar a veces inseguridades. Ahí la mamá tiene que ser muy hábil, el abuelito si es que se va a hacer cargo, el tío si es el que se va a hacer cargo. Realmente tienen que manejar esa habilidad para, suplir esa necesidad del corazón del niño, porque caray, sí que ha de ser muy difícil crecer sin esa seguridad que ministra el padre. La voz de los padres, la presencia del padre ministra mucha seguridad a los hijos, a los niños, a los bebecitos, y no tenerlo realmente sí es un problema en el alma que hay que ministrar, ir ministrando en los niños y ministrando en los jovencitos, ¿verdad? Entonces, por lo que usted mencionaba de la irresponsabilidad, ¿verdad?, de los padres, muchas veces se lastiman los corazones de estos hijos que crecen sin la figura paterna, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer para poder sanar estos corazones heridos, ¿verdad?, por la ausencia del papá?
Bueno, en primer lugar, entender que es muy fácil juzgar a los padres porque todavía no lo son. Y uno muchas veces cuando está fuera del juego se atreve a juzgar a los que están ya en el juego creyendo que puede ser más sabio o más hábil. Eso pasa en los estadios. Si tú vas a un estadio o te metes a ver cómo los hombres miran un partido de fútbol, todos son directores técnicos. Todos ya saben cómo deberían hacerse las cosas. Todos dicen, pásasela a la derecha. Bueno, porque uno está en una perspectiva. Pero si ese gritón que está insultando a los jugadores y está diciendo que él haría las cosas mejor, lo metiéramos al campo, a lo mejor haría las cosas mal o peor o hasta el ridículo dentro del campo. Entonces lo mismo pasa con los hijos. Los hijos son muy fáciles de juzgar a sus padres. De juzgar es que fue un mal padre, que es un hombre de esas características malas. Es muy fácil porque están desde afuera. Pero ya entrando al partido, ya siendo padre, la mayoría que juzgamos padres nos damos cuenta que o no somos mejores o realmente fue muy difícil en su tiempo, sin los recursos que se tienen ahora, hacer paternidad. Yo lo que pienso de un jovencito que no conoce a su papá o que el papá fue irresponsable, pues tenemos el recurso del perdón. Hay que perdonar a papá. Hay que perdonar al ausente padre. Hay que bendecirlo, porque al final, Katy, Dios no los dejó sin provisión. Al final, Dios tomó cartas en el asunto, llegó un abuelito, llegó un tío, llegó alguien que supo hacerse cargo de él, porque Dios es bueno. Entonces, bendecir a la persona que no hizo la paternidad responsable y super mega hiper bendecir al que hizo esa paternidad, esa función, y nunca olvidarlo. ¿Cómo sanar el corazón? Ministrándose, perdonando. Creo que Dios nos da la oportunidad un día de poder hasta llorar en su presencia, de esa impotencia, de esa rabia de no haber tenido cerca a papá, a mamá. Y por lo mismo, yo recalco lo mismo, ¿verdad? Evitar que eso se vuelva a repetir. ¿Cómo? Cambiando la historia, no jugando con la sexualidad, sino que teniendo sexualidades responsables, donde uno ya pueda tener una práctica sexual con una persona que realmente se ama y con una persona con la que realmente se quiera convivir toda la vida, y no una persona con la que solamente por su cuerpo, por la atracción física o cualquier situación se quiera tener un tipo de relación sexual. Yo vuelvo a lo mismo, enseñémosle a nuestros hijos a que es muy peligroso jugar con la sexualidad. De ahí viene este producto de paternidades irresponsables, que realmente no las juzgamos, pero deberían evitarse teniendo mejores responsabilidades en la vida sexual. Pues algo que usted mencionaba, ¿verdad? Que es no juzgar a los padres, ¿verdad? Eso la verdad es muy importante, incluso cuando ni siquiera los han conocido, ¿verdad? La verdad tal vez es difícil, ¿verdad? La verdad, cada quien conoce su corazón, ¿verdad? Y lo que está viviendo, pero no juzgarlos, ¿verdad? Eso, la verdad, trae mucha bendición, arrastra mucha bendición, porque cuando uno señala el pecado, cuando uno acusa, la verdad, cuando nos toca a nosotros ser juzgados, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que nos juzguen igual con misericordia, ¿verdad? Claro. Entonces, no juzgarlos, al final el único, ¿verdad? Es Dios. Dios es el que se va a encargar de esas situaciones, y lo que usted mencionaba, ¿verdad? Bendecirlo solamente. Claro, y también tengamos en cuenta que muchos jovencitos, señoritas, salieron adelante en la vida sin tener un padre a la par. O sea, si vamos a revisar gente exitosa, mucha gente exitosa no tuvo a papá, convivieron con su mamá, con la mamá soltera, y salieron adelante en la vida. Entonces, no por el hecho de que no tengo papá, voy a ser un fracasado. No por el hecho que no tengo papá porque mi papá no se hizo cargo de mí y me abandonó. No por eso yo voy a tener una vida loca, una vida entonces me voy a meter a bandas, entonces voy a drogarme, entonces voy a ser alcohólico. No, se puede salir adelante porque tenemos el recurso de Dios. El Dios Todopoderoso te puede sacar adelante y te puede poner una persona a la par
que pueda suplir esa situación de la ausencia del padre y te pueda bendecir y realmente salir adelante. O sea, no es bueno no tener papá y mamá, pero en la ausencia tampoco es algo trágico, irremediable, irreparable. No necesariamente de una madre soltera viene un hijo fracasado, al contrario, ese hijo tiene que honrar a su madre doblemente y honrarla de esta manera. Mi mamá está haciendo 2 roles, papá y mamá. Bueno, entonces voy a apoyar a mi madre, voy a salir adelante para honrar la maternidad y paternidad que mi madre está ejerciendo sobre mi vida y honrarla de esa forma. Y te repito, Katy, hay cantidad de testimonios de gente que viene de convivir con sus madres solteras y haber salido adelante en la vida. Claro que sí, y pues... Perdón que te interrumpa, pero ¿y entonces qué pasa con el que tiene papá y mamá? Debería también ser un vencedor, un exitoso y que viene de un hogar integrado, pues tiene todavía la mayor responsabilidad de salir adelante en la vida, porque tiene el recurso de papá y mamá, pero si todo el tiempo es que mi papá es malo, es que mi papá no me entiende, y muchas veces los padres somos inentendibles, porque lamentablemente los jóvenes no creen en la experiencia del padre, porque y todavía juzgan al padre. Miren, si hay un padre que es fracasado, si hay un padre que fracasó en algún punto de su vida, pues todavía tiene doble forma de poder aconsejar a su hijo, de enseñarle cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas, porque dado los fracasos, obviamente también se aprende. Entonces hay hijos que le dicen a su padre, a su madre, pero mira, tú fracasaste, ¿cómo me vienes a aconsejar? Tiene más solvencia uno hasta que ya tropezó que el que nunca ha tropezado. Tiene más solvencia para aconsejar el que fracasó en un punto de la vida, pero se levantó y salió adelante porque hay un Dios todopoderoso. Creo que todavía tiene más solvencia para hablar. Y los hijos tienen que confiar definitivamente en el consejo del padre, salvo que sea un padre que esté rompiendo principios bíblicos. Pero si un padre está estableciendo sensatez, sabiduría, experiencia, no digamos Biblia, tiene que ser bien oído, obedecido y que los hijos se sujeten a sus padres. Ese es el principio bíblico. Claro que sí, y pues para concluir, ¿verdad? La verdad, como hijos, o nuestro deber como hijos es bendecir a nuestros padres y sujetarse a los padres. Y sujetarnos a los padres, eso es muy importante, la obediencia, ¿verdad? Honrarlos, porque es un mandamiento que Dios dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Honrarlos. Y pues en este mes, ¿verdad?, que se celebra, aunque sabemos, ¿verdad?, que los papás son papás los 365 días del año, ¿verdad? Amarlos, darles un beso, abrazarlos cada vez que podamos, ¿verdad? Disfrutarlos, porque entonces viene lo que usted decía, ¿verdad? Aunque tengamos padre, pero y si no lo sabemos disfrutar, de nada sirve, ¿verdad? Disfrutemos a nuestros papás, abracémosles, démosle un gran abrazo, un gran beso cada vez que podamos, ¿verdad? Y bendigamos sus vidas y por el esfuerzo que hacen día a día, ¿verdad? Por estar con nosotros. Y pues los esperamos en otro programa más de Joyas de Paz.